Buenas noches. Les voy a hablar sobre la reincidencia en el nuevo sistema penal acusatorio. En la actualidad estamos viviendo uno de los problemas más difíciles para la ciudadanía en general, quienes viven en constante peligro en relación con su seguridad, siendo la coyuntura social mexicana al experimentar violencia en seguridad, producto de la actividad delictiva. La política pública ha impreso un estilo de persecución y detención que en una segunda instancia deja como responsable a los centros penitenciarios de la eliminación de acciones delictivas bajo un objetivo de reinserción social. Propósito que ante las limitantes del sistema no siempre se logra establecer, situación vinculada con la reincidencia delictiva, es decir, con la reiteración de actividades delictivas, mismas que pueden llegar a configurarse en un modo de vida. Uno de los principales problemas que se tiene en cuestión de reincidencia son los delitos patrimoniales, en particular los robos a comercios. Estos robos son hechos por personas que siempre actúan en constante conducta con el mismo modus operandi y cuando los detienen en flagrancia son remitidos al Ministerio Público del Foro Común. Y estas personas tienen delitos de la misma índole, pero que están en fase de investigación y no se pueden anexar como antecedentes policiales porque están inconclusos y no son considerados como reincidencia, puesto que no son poscondena. Por ende, el delincuente se da cuenta de tal situación y reincide las veces que quiera, porque el mismo sistema se lo permite. Un concepto de reincidencia, la raíz de etimológica del concepto de reincidencia. Esta podría ser aplicada a cualquier fenómeno de repetición delictiva. Sin embargo, de acuerdo con los hechos que medien entre el acometimiento de un delito y otro, se estará haciendo referencia a la reincidencia o a otras figuras relacionadas. Lo anterior indica que es necesario distinguir entre la multiplicidad de delitos cometidos por el mismo autor y la recaída en el delito. Pese a la imposición de una condena previa, otros términos relacionados con la reincidencia en el sentido de que aluden también a la pluralidad delictiva, tales como la habitualidad y la profesionalidad. La habitualidad consiste en la repetición de actos de la misma especie, producto del hábito o costumbre, y no es considerada un concepto jurídicamente definido como la reincidencia, sino una cuestión de hecho que, de acuerdo con la doctrina y a la jurisprudencia, requiere 3 actos delictivos dentro de un periodo de tiempo especificado para que se configure como tal. La reincidencia es una agravante de la responsabilidad criminal para aquellos delincuentes que hayan cometido anteriormente otra u otras infracciones penales, siempre que se cumplan determinados requisitos. El fundamento de la reincidencia como agravante está en que la comisión de un hecho constitutivo de delito por quien ya haya cometido otro u otros hechos con determinadas características que trataremos, produce alarma social, muestra una mayor capacidad criminal, una mayor probabilidad de delinquir en el futuro y una mayor culpabilidad, siendo necesaria mayores dosis de prevención especial. Ejemplo, que la pena supone para el autor y la prevención general se supone la pena para el resto de los eventuales delincuentes. Debido a la escasez de estudios empíricos y sistemáticos sobre el problema de la reincidencia, algunas respuestas intuitivas que podrían sintetizarse en los siguientes postulados. En el número 1, el delito primario y la reincidencia son fenómenos relativamente similares, siendo ambos consecuencia de factores tales como la pobreza, la pertenencia a hogares destructurados, el consumo de drogas, las experiencias de abuso sexual familiar, la pertenencia a barrios conflictivos, la existencia de un vínculo débil o nulo con el mercado laboral y las instituciones educativas, etc. Las cárceles constituyen un conjunto institucional relativamente homogéneo que genera efectos negativos y estimula particularmente la reincidencia, es decir, escuela del crimen, de los individuos que circulan por él.
El enunciado número 2 señala una evidencia de degradación de la meta rehabilitatoria y la transformación de las instituciones penitenciarias en intensivos centros para la formación y reproducción agravada de la criminalidad, dado que no solo son incapaces de generar efectos positivos sobre la población mediante programas de tratamientos adecuados, sino que dan lugar a una serie de efectos contraproducentes, ofrecen escasas oportunidades de formación educativa y laboral, favorecen la generación de capital social negativo o prodelictivo durante el cumplimiento de la pena, poseen escasa capacidad para producir salidas laborales a quienes egresan, generan una identidad estigmatizada que disminuye aún más la posibilidad de la integración social. La recidiva como tal es una causante de agravación de la pena, así muchos sostengan que no lo es. Esta característica se considera rebatible en la medida en que el autor de un delito no es más culpable del mismo por el hecho de haberlo cometido antes, sino que su responsabilidad debe definirse de acuerdo a los argumentos actuales, sin decir con esto que se deban obviar los hechos anteriormente cometidos. Por el contrario, estos deben utilizarse para evidenciar comportamientos criminales que indiquen peligrosidad, pero no con relación al concepto de peligrosismo, y tomar así las respectivas medidas. El fundamento legal, vamos a hacer referencia al Código Penal Federal, nos dice que en el artículo 20 hay residencia siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero comete un nuevo delito, así no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley. En el artículo 21 menciona si el reincidente es el mismo género de infracciones, comete un nuevo delito procedente de la misma pasión o inclinación viciosa, será considerado como delincuente habitual siempre que las tres infracciones se hayan cometido en un periodo que no exceda de 10 años. Se aplicó una encuesta a un pequeño grupo de personas, con las cuales se considera usted que la aplicación de sanciones más severas con más años de cárcel a los residentes reduciría los índices delictivos. El 86% dijo de que sí reduciría los índices delictivos. Considera que los factores que propician la reincidencia delictiva o criminal son los factores como los valores y estilos de vida delictivos en familia, problemas, alcoholismo, nivel de estudios, escasos recursos económicos. El 83% dijo que sí, que son factores que propician la reincidencia. ¿Considera usted que otro factor que no favorece a las personas que reinciden en los delitos es que al salir del reclusorio no hay las oportunidades laborales? El 86% dijo de que sí, que es un factor que no ayuda. ¿Considera usted que los centros penitenciarios están actuando para evitar la reincidencia? El 100% dijo de que no. ¿Cuál sería la alternativa y medidas para reducir la reincidencia? El 50% dijo de que todas las que se mencionan ahí son propicias para reducir la reincidencia. Considera que las acciones para reducir la reincidencia deben limitarse a las medidas de prevención dirigidas a disminuir los múltiples factores de riesgo ligados a la reincidencia, generando situaciones que faciliten inclusión económica y social, así como cambios de comportamiento, además de reincorporarse paulatinamente a la sociedad. El 83% dijo de que sí. Considera viable organizar la política y a las autoridades que puedan apoyar las personas de evitar la reincidencia. El 100% dijo de que sí. ¿Considera usted que la Comisión Nacional de Derechos Humanos juega un papel importante en la reincidencia? El 66% dijo de que sí. ¿Considera que realmente existe un proceso de administración social en los sistemas penitenciarios? El 100% dijo de que no. ¿Considera usted que la reincidencia delictiva está siendo aplicada correctamente en el nuevo sistema penal acusatorio?
el 100% dijo de que no. Y como conclusión, podemos concluir, de acuerdo con los resultados de la encuesta, que de las personas encuestadas tienen en común que no se están aplicando la agravante de la reincidencia a los delincuentes después que han tenido un ingreso al penal, ya que cuando vuelven a repetir la conducta y si esta es sin violencia, tienen el beneficio de la libertad. No por tanto considero que se debe de aplicar solo con que se repita la conducta. Las personas encuestadas manifiestan que no existe la reinserción social debido a que el delincuente reincide de nueva cuenta en la conducta porque realmente ingresa a un centro penitenciario, es realmente tratado de acuerdo no es tratado de acuerdo con los perfiles criminales realizados por los psicólogos y quienes les recetan algún tipo de tratamiento para prepararlos para una reinserción social, o en su caso de que se requiere un tiempo determinado para que se cumpla el tratamiento cuando sea mayor al tiempo de la pena. Se consideren alternativas para que concluya dicho tratamiento. O de lo contrario, se les obliga a continuar con el tratamiento. Siempre se menciona que de manera general que se realizan test psicológicos de los factores que ocasionan que los delincuentes reincidan, y siendo los factores sociales, familiares y las adicciones, entre otras. Sin embargo, solo existen, pero en ningún momento han documentado en particular con cuántos delincuentes han sido reinsertados en la sociedad por los protocolos reductores de la conducta delictiva. Por ende, podemos afirmar que los gobiernos no han ni tienen el interés en la reducción de la reincidencia. Por tanto, de acuerdo del pequeño análisis descrito líneas arriba, podemos decir que los índices delictivos nunca se reducirán debido a que hasta la fecha no ha sido modificado el marco legal sobre la reincidencia, ni se le ha tomado el debido interés al sistema penitenciario para reinserción social plena y con toda intención de reducir la reincidencia. Y bueno, eso sería todo de mi parte y espero les sea de utilidad la información que les estoy brindando. Y gracias.